Todo este tiempo nos han mantenido engañados. Nos han encadenado frente a las sombras para que veamos tan solo una silueta borrosa de la realidad. Pareciera que percibimos únicamente lo que ellos nos muestran y no nos damos cuenta de lo que se entreteje por detrás. Si este fuera un mundo ético, miles de científicos y políticos estarían presos. Pero lo cierto es que no es así. Hay muchísimo dinero y poder de por medio. Hemos obtenido una información muy peligrosa y esto va a traer graves consecuencias. Hermano, yo pienso que la medicina es un medio empleado para mejorar la salud de cada persona. Sí, si acudo un médico internista, o si acudo un médico psiquiatra, si acudo un médico cardiólogo, en principio lo que estoy buscando es la solución de que me den un diagnóstico. Generalmente, por lo que he visto en mi propia experiencia, recetan medicamentos de empresas que los patrocinan, pues, prácticamente. Bueno, un montón de recetas científicas divididas por marcas, distintos tipos de marcas. Y bueno, cada píldora es como un dispositivo neutralizador de los síntomas que tenga por el momento. Particularmente yo no soy asidua no me gusta consumir medicamentos, pero sé que ahorita, mira, los relajantes musculares, los medicamentos para dormir, ahorita se usan medicamentos hasta para dormir. Cuando uno toma esos medicamentos, realmente la enfermedad que tienes no se te quita para siempre, sino que es constante, una cosa pasiva, la tomas y te quita del momento de repente el malestar que tienes, pero ese malestar de repente te aparece en algún otro momento. Datos hallados en papiros y tablillas médicas revelan que la experimentación con productos naturales se remonta al mundo antiguo. Sin embargo, no sería hasta el siglo II después de Cristo cuando se daría a conocer la ciencia de la farmacia bajo los postulados de Galeno de Pérgamo. Este médico griego desarrolló más de 500 medicamentos terapéuticos y naturales provenientes en su mayoría del mundo vegetal. El equipo de investigación conversó con Sara Altuna, médico y especialista en fármacos. Siempre hemos sido una sociedad medicada, desde los tiempos más remotos que te puedas imaginar, desde la prehistoria. Siempre el hombre ha buscado la manera de corregir entidades de enfermedad, a pesar de que no siempre las ha conocido y las ha comprendido muy bien. Gracias a los últimos 60 años de investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en el campo del cáncer, pasamos de tener drogas muy limitadas con un perfil de toxicidad muy amplio, ahora tenemos drogas muy dirigidas, que tienen, a pesar de que tienen un perfil de toxicidad considerable, pues tienen un efecto muy puntual sobre un tipo de proceso químico que no es tan amplio como una quimioterapia, por así decirlo. La idea de un medicamento cuando se desarrolla es que pasa por varias fases de investigación antes de salir a un mercado como tal. Y esas fases de investigación son para corregir o para saber cuáles son los aspectos más fundamentales de una droga, cuál es la dosis más correcta para alcanzar el objetivo terapéutico, cuáles son los efectos secundarios, cuál es el perfil de toxicidad y cuáles son las toxicidades que produce para manejarlas. Entonces esos son los pasos que sigue un medicamento para poder ser luego lanzado al mercado y por lo general son efectos controlados porque ya están diseñados de esa manera. Es bien sabido que es un mercado que no vende, no vive. Es cierto que la farmacia te impulsa y te compromete a tratar de vender una droga, por lo menos desde el consultorio. Pero siempre recae en el médico el juicio sobre el cual está prescribir o no ese medicamento.
Actualmente existe una gigantesca industria farmacéutica que se dedica al multimillonario negocio de la salud. Con cantidades inimaginables de medicamentos patentados, abastecen un gran mercado de forma monopólica, presentándolos al público bajo diferentes nombres comerciales. Estas empresas se benefician de leyes y regulaciones internacionales que aseguran la venta masiva de sus productos. El equipo se reunió con Luis Monasterios, el director de la Escuela de Farmacia de la UCB. Para producir un medicamento se pueden tardar hasta 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Existen los laboratorios, que son los laboratorios que se encargan de sintetizar ese producto, ¿verdad? Ese producto tiene la patente de ese medicamento por alrededor de 10 años, ¿verdad? Porque él hizo una inversión en dinero para poder sintetizar esa molécula. Entonces, durante esos 10 años, ningún laboratorio en el mundo, ninguna casa, ningún otro ente a nivel mundial puede comercializar ese producto. Eso es de exclusividad de ellos. ¿Qué pasa? Eso es una normativa a nivel mundial para, de esta manera, el laboratorio pueda recuperar toda la inversión en dinero que hizo durante su investigación. Y esa patente pertenece a ese laboratorio. Y durante ese tiempo no puede existir ningún genérico ni ninguna segunda marca de ese producto que se acaba de crear. Una vez que pasan los 10 años, ya se libera esa patente. Y una vez que se libera esa patente, ya pueden salir los genéricos de esa patente, o sea, una copia química de ese producto. Pero ¿qué pasa? Todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero muchas veces están los efectos que se llaman efectos adversos a largo plazo, que no se presentaron al momento de las pruebas, pero que sí se van a manifestar después. Entonces, igual hay que hacerle un seguimiento a estos medicamentos para ver cuáles son esos efectos a largo plazo. Un fármaco es una molécula bioactiva con la capacidad de afectar el núcleo de una célula. Estos pudieran reaccionar de forma inesperada y causar efectos secundarios en las células sanas con las que interactúan, llegando incluso a afectarlas negativamente. El contenido de los documentos descubiertos es tan desconcertante como inaudito. La salud de toda la población se ha convertido en el gran negocio de la industria farmacéutica, quizá el sector empresarial más rentable del mundo. Esta élite levanta controversias por su capacidad de infiltrarse en los gobiernos con el fin de controlar el precio de sus medicamentos. Los medicamentos que son contra la alergia causan adicción. Los medicamentos que quitan el resfriado causan adicción. Los medicamentos contra los nervios también causan adicción. Y así, esos son algunos ejemplos, pues. Yo juro por lo menos una vez al mes una sola pastilla. Yo más o menos diaria me estoy tomando unas 4 o 5 pastillas. ¿Qué estás tomando? Lamotrigil, Valdoxan, no me acuerdo las otras dos, o sea, pero más o menos son una es antidepresiva, una es para controlar el sueño, la otra es calmante y la otra es antiinflamatoria. A lo mejor el tipo de vida que llevamos a lo mejor conlleva a tomar ese tipo de medicamentos para poder trabajar, para poder vivir, para poder estar tranquilo, pues. Mi bolso en este momento lo que tiene son un bolsito específicamente con pastillas. Por lo menos las personas que consumen medicamentos para dormir. Oye, eso después, si no se lo toman, no duermen, tú sabes, y eso le produjo algo que a lo mejor no lo tenían. La pastilla como tal daña el estómago, por decirte algo, y entonces a lo mejor tú estabas tomando pastilla para no poder dormir y después tú sabes, tienes una úlcera que te causó la pastilla porque el componente de la pastilla es fuerte para el estómago. Efectos paralelos como dolores de cabeza, podría ser mareos. Sí mismo, una pastilla así mismo, la mastico. Había una que me hace orina fosforescente y había otro que una vez me hizo como escuchar voces como si la gente fuera robótica, algo así. La industria farmacéutica justifica el alto costo de algunas medicinas argumentando que gastan millones de dólares en pruebas e investigaciones. Sin embargo, es a través del pago de impuestos que los estados de cada nación y los consumidores financian el desarrollo de fármacos. Pero,
¿Qué significa tener patentes sobre los fármacos y por qué es un elemento fundamental para el billonario negocio? Mundialmente, se ha tejido una red de organismos internacionales que trabaja para hacer cumplir el acuerdo de propiedad intelectual de productos. Con esto, se benefician principalmente los tres sectores que más dinero generan a los Estados Unidos: la industria farmacéutica, la industria del software y la autoproclamada industria del entretenimiento. Hay alianzas que benefician la protección de la propiedad intelectual, como es el caso del Tratado de Libre Comercio. En Venezuela, al final del año 2009, el entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, preparó el borrador de un proyecto de ley que tenía por objeto regular las patentes otorgadas a la empresa farmacéutica. En el 2010, un cable de Wikileaks confirmó la gran influencia que tiene la industria farmacéutica, capaces de manipular las leyes a su favor para obtener mayores beneficios. El cable revela cómo el borrador fue sustraído por agentes encubiertos de la industria y llevado a la embajada estadounidense para deshacerse del caso Samán. Allí se determinó que el proyecto no tenía ninguna oportunidad. Sí, sucede que hay un medicamento que tiene determinado compuesto químico, se patenta ese producto por 20 años, resulta que a los 15 años, ya restándote 5 para que venza la patente, tú generas una innovación sobre ese otro producto. Entonces resulta que a ese le agregaste otro compuesto y además de curarte el dolor de estómago, entonces supuestamente te alivia también el dolor de cabeza. Creaste sobre esa patente que tenía 5 años ya para vencerse, una patente adicional, o sea que extiendes la cosa a 25 años. Lo lógico sería que si ese nuevo medicamento es una novedad o una innovación con respecto al anterior, los otros 5 años que quedaban de protección automáticamente se expirasen y pasase entonces a dominio público. Dominio público, que es que todo aquello que estuvo protegido por propiedad intelectual, bien sea patentes, derecho de autor, marcas, etc., queda como una especie de stock o de piscina o de pool, pues de inventario grande donde están todos aquellos conocimientos de la humanidad que tú puedes usarlos para reproducirlos, comercializarlos, distribuirlos ya sin el consentimiento del creador originario. O sea, básicamente eso es lo que funciona allí. Hay una serie de estrategias que usan las industrias farmacéuticas para básicamente ocultar información, pero entonces ahí hay una especie de connivencia o de relación entre los poderes mediáticos y las corporaciones farmacéuticas en este caso, para crear toda una matriz de opinión, toda una especie de inducción en el imaginario colectivo de decirte que los medicamentos genéricos son de mala calidad. La demanda de medicamentos aumenta sostenidamente. Cada vez se toman más y más fármacos. Sabemos que en Venezuela, cada persona compra en promedio 19 fármacos al año. Esto es controversial, ya que por un lado existen muchos medicamentos recetados para condiciones que podrían no ser patológicas, y por el otro hay enfermedades para las que aún no se ha encontrado cura. La diarrea es la enfermedad que más mata personas en el mundo, más que el SIDA y que el cáncer y que otras enfermedades, por simplemente no tener agua o no tener las condiciones necesarias donde tomar agua. Una simple diarrea, que es muy fácil de tratar. Yo pienso que si desde jóvenes tomamos conciencia de nuestra propia salud, llevamos un estilo de vida sano, tenemos conciencia de lo que comemos, nuestra actividad física, todo lo que ingerimos, todo lo que metemos en nuestro cuerpo, podemos llegar a una edad adulta mucho más sana y con una expectativa de vida mucho mayor. ¿Ok? Nadie llega a una edad adulta completamente sano. Algo en el momento va a aparecer, alguna enfermedad. Pero entonces esa aparición de esas enfermedades vamos a hacerla lo más tardía posible. Porque entonces es injusto que un muchacho de 30 años o de 20 y pico años empiece a sufrir ya de hipertensión o de una diabetes por tener malos hábitos. Pero en cambio, si empezamos desde jóvenes a cuidarnos, podemos retardar o quizás eliminar la aparición de muchas de estas enfermedades desde jóvenes y retardar esa aparición lo más que se pueda hasta edades mucho más tardías, que ya por lo menos hayamos disfrutado gran parte de nuestra vida y que esas enfermedades que aparezcan sean pocas, porque bueno, ya en edad adulta estamos en una edad de declive y que algo nos va a aparecer. Todos dicen que trabajamos por la salud, pero al final es un negocio y el negocio tiene que producir. Esa es una triste realidad. El SIDA es una de las epidemias más grandes que ha sufrido la humanidad. Hasta la fecha,
25 millones de personas han muerto en todo el mundo contagiadas por el virus. Actualmente existen 40 millones de contagiados con SIDA y 4 de cada 5 enfermos son de origen africano. Tras 30 años de epidemia, los pacientes deben elegir entre tratamientos que superan los $10.000 anuales o la muerte. ¿Es acaso el SIDA una enfermedad creada y propagada por la industria farmacéutica para beneficiarse económicamente? ¿Estamos ante el genocidio selectivo más grande de la historia? La desigualdad social y la crisis del sistema son constantes en todos los ámbitos de la vida. En el caso de la salud, la desigualdad es aún más intensa. El costo de los medicamentos aumenta anualmente, siendo muy pocos los que tienen acceso a ellos. En la actualidad, siguen sin tener cura enfermedades muy antiguas, a las que se le suman la permanente aparición de nuevas epidemias mortales. Una vacuna es una sustancia médica que contiene un agente patógeno debilitado de alguna enfermedad. Al ser introducido al organismo, este produce naturalmente los anticuerpos necesarios para protegerse de futuros contagios. El negocio de la farmacia se ha valido del terror en la población mundial para prosperar. Luego de los atentados a las Torres Gemelas, se desató un gran temor por la aparición del ántrax y su capacidad de matar rápidamente a los contagiados. 1.200 millones de pastillas de Ciprovay fueron compradas por el gobierno de Estados Unidos a la Bayer, poseedora de la patente del medicamento. Al final, solo se utilizó el 6% de las pastillas, se reportaron 3 muertos y la amenaza desapareció. Poco tiempo después, el mundo entró nuevamente en alerta por la aparición de la gripe porcina. En esta ocasión, el expresidente del Consejo Europeo de la Salud declaró que el brote había sido un engaño ideado por las compañías farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud. El mismo caso sucedió un par de años después con la gripe aviar. Ahora es el ébola. ¿Luego qué será? Para la sostenibilidad de este mismo modo de producción, la vida humana ya es un estorbo. O sea, no es un asunto conspirativo, no es un asunto esquizofrénico, y en eso sí soy tajante, pues es que para que este mismo sistema se reproduzca pasa por todos estos mecanismos de exterminio y población. Tienes casos bélicos como Palestina o como todos estos otros elementos o virus que se van soltando en el ambiente para probar inclusive su efectividad en poblaciones, pues. O sea, yo diría que no, como repito, no diría que no son millones de personas, pero sí son fórmulas que tú vas probando. Esto al final parece, repito, salió de una novela distópica, pero son profundas crisis éticas que tenemos como seres humanos. O sea, podemos hablar de que la ciencia ha beneficiado y ha creado muchas curas para varias cosas, o ha propiciado muchos avances en algunos temas, pero al mismo tiempo ha creado capacidades de destrucción masiva descolosales. Todos los medicamentos, todos tienen efectos secundarios porque todos alteran un punto específico y a pesar de que están diseñados para dirigir el curso de la fisiología otra vez a su normalidad, pues alteran otras cosas que quizá pueden estar funcionando bien y eso interrumpe y ahí es cuando empiezan a aparecer los efectos secundarios. El efecto secundario del ibuprofeno, por ponerte un ejemplo de una droga que se utiliza con cierta frecuencia, no se ven con frecuencia, pero debido a sus efectos secundarios hay que tener ciertas pautas de precaución a la hora de usar, por ejemplo, esa droga, porque tienen efectos a nivel renal, tienen efectos a nivel cardiovascular, tienen efectos inclusive a nivel gastrointestinal. Hay un perfil de bioética que rige a la industria farmacéutica tanto como a la industria médica, tanto como inclusive a los mismos pacientes. O sea, hay un perfil en el que uno tiene que saber que hay un cierto alcance que uno tiene con los medicamentos. Uno no puede esperar salvar a todo el mundo o corregir todo con drogas. También hay otras intervenciones, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial o la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de enfermedad en nuestro país, aparte de las enfermedades violentas, que son un problema de salud pública, pues el cambio en el estilo de vida es una intervención terapéutica. Que el paciente mejore su dieta es una intervención terapéutica. Que haga ejercicio es una intervención terapéutica. Buenas noches, Joel. Buenas noches, Alan. ¿Ya revisaste los discos? Los estaba revisando.
Es increíble cómo los gobiernos no hacen nada ante este fraude multimillonario. Alan, nadie hace nada porque todos son cómplices. Los estados están completamente intervenidos por lobistas mafiosos de las industrias farmacéuticas que obligan a introducir toneladas de drogas en todos los hospitales para venderlos luego a precios exorbitantes. La gente no sabe cómo funciona el negocio. Fíjate que estas empresas operan como bandas criminales. Hacen lo mismo en todos los países. Financian con grandes sumas de dinero las investigaciones en las universidades, se infiltran en los gobiernos para legalizar sus drogas y luego nos obligan a consumirlas cada vez que vamos a un hospital. Aquí estamos frente a un mecanismo totalmente sofisticado. En las universidades del mundo se enseña una medicina que está a favor de las industrias farmacéuticas. Muchos doctores reciben grandes cantidades de dinero en comisión cada vez que recetan un tipo de medicina en particular. Estas empresas se hacen millonarias con las enfermedades del pueblo. Alan, debo advertirte. Han estado rastreando tus movimientos. Las élites te tienen ubicado. Este tipo de investigaciones tienen sus consecuencias. He intervenido en sus sistemas de radio y han estado mencionando tu nombre. Vas a tener que ocultarte un tiempo, Alan. En las próximas horas van por ti. Yo no sé lo que esta gente pueda llegar a hacerte. Alan. Tienes que irte. Las élites mundiales nos están persiguiendo. Ellos están en el internet que usamos, en las medicinas que compramos todos los días en la farmacia. Nos quieren envenenar con sus pastillas cancerígenas, contaminan los alimentos con transgénicos y su ambición está convirtiendo este planeta en una bomba de tiempo. Ellos están estableciendo un nuevo orden mundial y sus efectos nos condenan a todos. Por ahora nos mantendremos escondidos, pero esto no quiere decir que tengamos miedo. Las investigaciones continúan, que les quede bien claro. Y a las mafias ocultas que controlan el mundo les digo, los vamos a desenmascarar.